Para la tercera convención de estudios de educación emancipadora y pedagogía crítica de la Universidad Bolivariana de Venezuela, vamos a presentar una conferencia del coronel Pompeyo José Torrealba Rivero, nacido en Barquisimeto el 1 de febrero de 1946, quien es coronel del Ejército, 33 años de servicios ininterrumpidos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, graduado en el año 1969, retirado en 1999, cuando, ante el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, se dispuso a presentar en la discusión de la nueva Carta Magna todo su conocimiento con relación a años de investigación iniciados en la vida militar y desarrollados hasta las raíces más profundas del contenido histórico, jurídico, sociológico, antropológico de la realidad del territorio que nos fue despojado por el imperialismo inglés, que es el que constituye el Esequibo como parte del estado del Tamacuro y parte del estado Bolívar. El coronel Pompeyo Torrealba es autor del libro A un siglo del despojo, la historia de una reclamación, parte del conjunto de actuaciones que ha venido desarrollando durante muchos años es la creación en el año 1986 del Movimiento Nacional al Rescate de los Esequibanos y del Esequibo, y en el año 2004, como una idea resultante del libro A un siglo del despojo, está la creación de la Misión Esequibo, hoy Gran Misión Esequibo, para la Universidad Bolivariana de Venezuela, el coronel Pompeyo Torrealba, profundo conocedor del Esequibo, quien nos hablará con relación a la pasión que durante mucho tiempo le ha ocupado y que sigue desarrollando en beneficio del Estado venezolano para la recuperación de este territorio, parte de la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo muy cordial a todos los integrantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en especial a su rectora, la doctora Sandra Oblita, y también pues a la directora del Centro de Estudios, ¿no?, la doctora Jessie Vargas, y agradecerle la invitación para participar en esta ronda académica en cuanto a el tercera Convención Nacional de Estudios de Educación y Emancipación y Pedagogía Crítica. Y dentro de esa crítica pues incluyeron en forma especial el tema del Esequibo, el cual voy a tratar de desarrollar en una forma lo más sucinta posible y en una forma muy académica puntualizar algunos detalles que puedan servir de guía para estudios posteriores de todos esos estudiantes que pretenden graduarse a nivel universitario. El tema del Esequibo lo llevamos por dentro los venezolanos desde hace muchos años y se afianzó en el corazón de los venezolanos a partir del 3 de octubre de 1899, cuando en un laudo arbitral producido en París, un laudo arbitral no es otra cosa sino un tribunal arbitral, y una decisión arbitral, nos arrebataron 159.500 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Y eso, desde aquella época han transcurrido 121 años Venezuela reclamando su espacio geográfico y no ha dejado de hacerlo. En unas oportunidades con mayor ímpetu, con mayor esfuerzo, en otras oportunidades menguadas en la historia de Venezuela por la misma dinámica de los países, se habían interrumpido, pero se retoma, y cada día que se retoma con mayor fuerza.
El tema del Esequibo es un problema a nivel nacional, es un problema de Estado, el cual debemos de llevarlo con mucha fuerza a todos los ámbitos educativos, a objeto de que podamos realmente tener el verdadero conocimiento, porque a través del conocimiento es que podemos tomar conciencia y a través de la conciencia es que podemos tomar acciones concretas y contundentes para la futura recuperación de un espacio geográfico que nos pertenece por la historia, por la razón y por la justicia. Debemos de tomar en consideración varios aspectos y uno de ellos es el hecho de que han transcurrido 121 años desde que perdimos aparentemente a través de ese laudo arbitral de París, esa decisión arbitral de un tribunal arbitrario, injusto e ilegal, configurado por dos rusos, un ruso, dos ingleses y dos norteamericanos. Y la situación particular nuestra fue de que nosotros éramos tan débiles desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista inclusive político y diplomático, donde tuvimos que hacernos valer a través de apoderados. Y los dos apoderados que tuvimos fueron dos jueces norteamericanos, los cuales quisieron hacer el trabajo hasta un cierto punto, por cuanto se dejaron dominar por el ruso, quien era el que pretendía ser el fiel de la balanza, ya que los dos ingleses supuestamente iban a defender los intereses ingleses y los dos norteamericanos deberían haber defendido el interés venezolano. Sin embargo, el juez ruso chantajeó a ambos dos grupos, ¿no? A los ingleses les dijo que si no se ponían de acuerdo en apoyar la opinión de dividir ese espacio por donde está actualmente dividido, ellos se ponían de acuerdo, él se ponía de acuerdo con los dos norteamericanos y nos iban a quitar todo el territorio. Pero lo mismo hizo con los dos norteamericanos, ¿no? Los amenazó de entregarle todo el territorio a los venezolanos si no le apoyaban en la decisión de la división que él trazó. De manera tal de que fue una decisión unánime, producto del chantaje y producto de las presiones políticas y diplomáticas que ejerció el profesor Frédéric de Marty, ruso, profesor de la Universidad de Hamburgo, profesor en las universidades de Rusia, pero también profesor de la Universidad de Londres, amigo de la reina de Inglaterra y un individuo que se había pronunciado en casos similares a el que estaban discutiendo, y quizás por eso precisamente lo escogieron a él, en virtud de su conocimiento en problemas limítrofes. Pero el hombre se había pronunciado a través de un libro que escribió Rusia e Inglaterra en Asia Central, donde le dividían el territorio de Afganistán, de manera tal de que ellos se repartieron, entre Rusia e Inglaterra se repartieron los territorios de Afganistán, y eso mismo hizo Frédéric de Marty, de repartir nuestro territorio en perjuicio de la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela. Esa decisión nos cercenó 159.500 kilómetros cuadrados pertenecientes al Estado Bolívar y al Estado del Tamacuro, que en aquel entonces el Estado Bolívar se llamaba la provincia de Guayana y el Estado del Tamacuro era el cantón de Piacoa, lo que es hoy ahorita el Estado del Tamacuro. Por lo tanto, una vez que nosotros recuperemos el espacio que nos fue cercenado por ese laudo arbitral en París el 3 de octubre, nosotros debemos de resarcírselo tanto la parte norte, resarcírselo al Estado del Tamacuro y toda la parte sur al Estado Bolívar. Por eso el Estado Bolívar, que tiene su constitución, tal cual como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de que cada estado debe de tener su propia constitución, la Constitución del Estado Bolívar establece y procura la recuperación de su espacio geográfico para que sea resarcido el daño geográfico que le propinó esa decisión arbitral del Tribunal Arbitral del 3 de octubre de 1899 en París. Otro detalle que es bueno y es importante recalcar es que
tenemos 121 años reclamando, pero tenemos muy poco esfuerzo en la recuperación. Y no es lo mismo reclamar que recuperar. Reclamar lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años, 121 años, y a lo largo de todos los gobiernos. Pero, ¿quiénes han hecho actos de recuperación del territorio? ¿Quiénes han accionado? ¿Cuándo lo han hecho? ¿Y en qué dirección? ¿Y con qué resultado? Le comentaba yo al amigo Luis Mesone de que precisamente hemos tenido acciones de recuperación, pero todos han sido detalles muy traumáticos para Venezuela, por cuanto los resultados han sido nefastos, ¿no? La cedulación tenemos que hacerla. La cedulación es una tarea que no la podemos seguir aplazando, en virtud de que si el territorio Esequibo es nuestro, más nuestro tienen que ser las personas que nacieron allí. Los ciudadanos nacidos en el territorio Esequibo son tan venezolanos como cualquiera de nosotros que estén viendo este video. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por solventar el problema de identidad nacional, porque precisamente nosotros, identificando a esos ciudadanos nacidos en el territorio Esequibo como venezolanos por nacimiento, le estamos abriendo las puertas de esa Venezuela amplia, de esa Venezuela grande, de esa Venezuela fabulosa que nosotros conocemos y que también es de ellos por cuanto ellos son parte del territorio de la patria de Simón Bolívar. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en consideración es un detalle que lo he visto en varias personalidades que han tratado de hablar sobre el tema del Esequibo, y es cuando se refieren a ese espacio geográfico, hablan de que cómo es posible de que Venezuela va a quitarle a Guyana 2/3 de su territorio. Eso es grave por cuanto Venezuela no quiere ni medio metro cuadrado de territorio de Guyana. El territorio de Guyana son 20.000 millas cuadradas al este del río Esequibo. Lo que nosotros reclamamos es 159.500 kilómetros cuadrados al oeste del territorio Esequibo, que es una cosa totalmente diferente. El territorio de Guyana proviene de la compra que hizo Inglaterra a Holanda y le compró los establecimientos de Demerara, Berbice y Esequibo, pero los 3 establecimientos que vienen siendo bienhechurías que le compraron los ingleses a los holandeses, lo documentaron a través de una compra en 1814, donde Inglaterra, una vez que compró, mandó a medir el espacio que le habían comprado a Holanda, y el ingeniero Noriel midió ese territorio y determinó de que lo que había comprado Inglaterra a Holanda eran 20.000 millas cuadradas. Y 20.000 millas cuadradas son 37.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, Guyana tiene 2 espacios geográficos en su haber. Uno legal, que es la herencia de lo que Inglaterra le pudo haber dejado, de lo que Inglaterra le compró a Holanda, y el espacio que Inglaterra nos robó, que nos arrebató, nos usurpó, al oeste del río Esequibo, que es allí donde nosotros aseveramos de que son 159.500 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo que le pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela, y que debe de ser una obligación ineludible, imprescriptible, intransferible, inviolable de todo ciudadano que se llame venezolano, de colaborar y de coadyuvar a la recuperación de ese espacio geográfico que le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias por su atención, y si hay alguna pregunta, bueno, pudiéramos responderla y aprovechar la oportunidad de hacerlo. Con relación a la manera en la que hace mucho tiempo, en el año 2009, compartimos en el Centro de Estudios Latinoamericanos, en el CELAR, usted de manera, con la maestría de quien conoce en profundidad, nos explicaba una realidad muy compleja, un planteamiento muy complejo, con palabras muy sencillas. Decía, la recuperación del Esequibo implica el ejercicio de la soberanía. Sin lugar a dudas. La cedulación
que es el reconocimiento de la identidad de los esequibanos como venezolanos, es una de esas dimensiones. ¿Cuáles eran las otras que nos comentaba en ese momento? Bueno, precisamente la cedulación es un paso que está pendiente por hacer, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro ya lo ordenó en el año 17, donde precisamente me moví en compañía del general Izquierdo Torres, que nos fuimos hasta Tumeremo y nos llevamos al que era presidente ahí o director de Saime, Dugarte, de apellido Dugarte, y nos fuimos a Tumeremo y hicimos el primer proceso de cedulación legal con ciudadanos nacidos en el Esequibo, y les dimos cédulas de identidad de venezolanos por nacimiento, porque con antelación gobiernos anteriores, incluyendo el gobierno de Leone y después el gobierno de Caldera, hicieron procesos de cedulación, pero le daban cédula de identidad a esos ciudadanos como naturalizados, es decir, que estaban reconociendo que el Esequibo no era nuestro, porque una cédula de naturalizado se le da a un extranjero que solicite la naturalización. Por lo tanto, resulta ser de que se dieron en el año 17, en marzo del año 17, se dieron las primeras cédulas de identidad de ciudadanos venezolanos por nacimiento, que es el estatus que le corresponde a todos aquellos ciudadanos que hayan nacido dentro del territorio esequibo. Y lo hice en una forma, o lo asesoré para que se hiciera en una forma similar a lo que yo viví en carne propia en el momento en que me mandaron en los años 80 a hacer cursos de comando y de Estado Mayor a Brasil, y me gradué de oficial de Estado Mayor en Brasil. Por lo tanto, cuando regresé, me dieron por reválida, me dieron el estatus de oficial de Estado Mayor, y eso me permitió ser coronel, como lo soy actualmente, ¿no? Ya que un oficial con el grado de mayor o teniente coronel que no haya hecho el curso de comando y Estado Mayor no debe ascender al grado inmediatamente superior. Entonces puse yo el ejemplo. ¿Por qué nosotros también no hacemos lo mismo con los esequibanos? El ciudadano esequibano tiene cédula de identidad o tiene partida de nacimiento guyanesa, por cuanto ese territorio está administrado por Guyana, ya que el estatus que tiene actualmente se lo dio la decisión del tribunal arbitral cuando decidió de que ese territorio era territorio de Inglaterra, que era de la colonia de la Guayana inglesa, antes de darle la independencia. Y fue a raíz del 17 de febrero de 1966, cuando se produjo el Acuerdo de Ginebra, donde precisamente el Acuerdo de Ginebra cuestiona la validez del laudo arbitral de París, pone en entredicho la veracidad y la vigencia del laudo arbitral de París, que es el actual problema que tiene planteado Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, que anda buscando el apoyo de la Corte Internacional de Justicia para darle absoluta validez al laudo arbitral de París, por cuanto Venezuela, a partir del 17 de febrero de 1966, mediante el tremendo discurso que dio el canciller nuestro en las Naciones Unidas, Marco Falcón Briceño, él logró declarar ante las Naciones Unidas de que ese laudo arbitral de París era nulo e írrito. Nulo e írrito significa que es inexistente. Por lo tanto, nosotros no reconocemos esa frontera que fue establecida a través del laudo arbitral de París y que inicialmente la reconocimos e inclusive la compartimos. Allá por allá tengo un mapa donde precisamente se establece esa línea divisoria que Guyana considera frontera, pero que nosotros no la hemos reconocido nunca y que oficialmente no la reconocimos a partir del 17 de febrero de 1966 mediante esa posición oficial que asumió el canciller ante las Naciones Unidas. Eso es uno de los detalles que nosotros tenemos que tener pendiente, y tenemos en la Corte Internacional de Justicia una demanda interpuesta por Guyana buscando la eliminación de esa
negativa nuestra de aceptar como válido el laudo arbitral de París, ¿no? Entonces, Guyana tiene hasta el finales de este año para declarar sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia, y Venezuela tiene un año posterior a la conclusión que presente Guyana ante la Corte Internacional de Justicia para nosotros promover las pruebas de que el Esequibo es territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y en ese tema a nivel internacional estamos ante la Corte Internacional de Justicia, que dio un plazo para un año. Hace 6 meses le dio un plazo de un año a Guyana para que presentara sus alegatos, y le dio a Venezuela un año más después que Guyana presentara sus alegatos para nosotros presentar los alegatos, para entonces ella tener elementos de juicio de cómo tomar una decisión al respecto. Estamos en la espera de los tiempos y estamos montados en los tiempos para tratar de hacerle seguimiento a lo que Guyana argumente dentro de 6 meses ante la Corte Internacional de Justicia, para ella justificar de que el laudo arbitral de París es valedero en su totalidad, porque nosotros lo declaramos nulo e irre. Y el otro detalle respecto a la cedulación es que la cedulación que fue hecha en el año 69 a raíz de la revuelta del Rupununi, donde precisamente Venezuela le dio el apoyo a esas personas en aquel entonces y trajo aproximadamente unas 300 familias, cometió el error, y está documentado a través de la prensa de la época, donde le dio el carácter de refugiado a esas personas, y solamente se le da el carácter de refugiado a una persona que sea de otro país. Tú no puedes estar dándole el carácter de refugiado a tus propios connacionales. De manera tal de que las cosas que se han hecho, que yo he venido analizando y que se han hecho a partir de acciones concretas del Estado venezolano, de los gobiernos de turno, para que nosotros recuperemos el territorio Esequibo, lo que han sido es contraproducentes, por cuanto se han hecho un tratamiento inadecuado que, por el contrario, en vez de favorecernos, nos perjudica, ya que son antecedentes jurídicos que están presentes allí en la historia de nuestra reclamación, que nos dificultan la recuperación de ese espacio geográfico que nos pertenece. El Estado venezolano, en relación a la demanda interpuesta por Guyana, se debate en este momento en comparecer ante la Corte Internacional de Justicia o no comparecer. Comparecer implica atribuirle a la Corte Internacional de Justicia jurisprudencia. Sí, reconocerla como un ente que está caracterizado y está autorizado para tomar decisiones respecto. Y la posición de Venezuela ha sido bastante complicada allí, porque en una parte le solicitamos prórroga, donde esa actitud nuestra de solicitar una prórroga del planteamiento y de los plazos que había fijado la Corte Internacional de Justicia, pareciera como que nosotros estamos aceptando la capacidad de la Corte Internacional de Justicia de actuar allí. Pero por otro lado tenemos el planteamiento de que Venezuela nunca le ha proporcionado a ninguna autorización a ente alguno a nivel internacional para que juzgue y para que determine lo que es la soberanía de nuestro territorio. Entonces allí todavía hay un punto ambiguo que habrá que resolverlo más temprano que tarde en relación a la demanda que interpuso Guyana en la Corte Internacional de Justicia, y que nosotros de una u otra manera estamos estudiando la fórmula de cómo enfrentar el problema, si meternos precisamente de lleno en el proceso que abrió la Corte Internacional de Justicia para atender el llamado de Guyana, o desatenderlo y desestimar su capacidad de competencia para actuar en este caso. Con relación a la identidad del esequibano, nuestra Constitución establece un estado multiétnico,
pluricultural se reconocen a las poblaciones, se reconoce la cultura de las poblaciones indígenas, especialmente en el caso del pueblo Wayuu en el estado Zulia, que es uno de los más amplios. Lo más numeroso, sí. El más numeroso, en el caso del Esequibano. Bueno, precisamente, la población de Guyana está caracterizada por unos 800.000 personas, como lo detecté yo hace 40 años atrás cuando empecé a estudiar el tema del Esequibo, 30 y tantos años atrás. Y está en unas condiciones muy particulares la población de Guyana, porque hoy nos podemos meter a internet y apreciamos de que la población guyanesa no llega a 800.000 personas. Entonces es una cosa insólita de que un país a lo largo de 30 y tantos años haya decrecido en su población. Eso nos dice mucho de la idea que yo tengo de que el guyanés no quiere ser guyanés, porque no es posible, es insólito la realidad de que hace 40 años atrás Guyana tenía y acusaba tener 800.000 almas, y hoy acusa en internet que tiene 778.000. Ha disminuido. Ha disminuido. Entonces tiene un índice de crecimiento negativo. ¿Cómo es que un país en 40 años no haya aumentado su población? No tengo conocimiento de país alguno, de los 200, 202, 203 países que existen en el mundo, a pesar de que en las Naciones Unidas están registrados 195, 194, ¿no? Pero los países del mundo hay algunos que no están reconocidos por las Naciones Unidas, sin embargo existen, ¿no? Los países, a veces pensamos de que son muchos los países que hay en el mundo, pero no, son 200. Yo lo redondeo a 200 porque hay unos que hablan de 202, 205 y hay otros que hablan de menos de 200. Entonces yo lo redondeo de que hay 200 países en el mundo. De esos 200 países que hay en el mundo, yo no conozco ningún otro que tenga un índice de crecimiento negativo. Entonces estamos en presencia de un país donde sus ciudadanos no quieren ser de ese país. Y eso nos favorece, porque eso es falta de identidad, falta de nacionalismo, y nosotros tenemos que llenar esa falta de nacionalismo de los ciudadanos nacidos en el territorio Esequibo con el nacionalismo venezolano. Y no hay otra manera de hacerlo sino acercándonos, conociéndolos, enamorándolos y después logrando penetrar hacia sus entrañas a objeto de que ellos conozcan y sepan de que ellos son tan venezolanos como tú o como la mayoría de las personas que nos están viendo y escuchando. Entonces necesitamos crear programas como este que estamos haciendo, en donde demos a conocer la realidad de nuestro territorio Esequibo, porque a través del conocimiento creamos la conciencia, y a través de la conciencia es que podemos generar acciones concretas para la recuperación de un espacio geográfico que nos pertenece por la historia, por la razón y por la justicia. Al cierre, coronel Torrealba, le pregunto, usted como hombre formado en las armas, nos dice que la vía para la recuperación del Esequibo es no la confrontación, sino el enamoramiento, el acercamiento a la espiritualidad esequibana. Y a la conciencia del ciudadano para elevar el nivel de identidad nacional. Si nosotros, uno de los errores garrafales que ha cometido Venezuela en todo este proceso histórico del territorio Esequibo es pretender recuperar el territorio, pero haciendo abstracción de la gente que vive dentro del territorio. Y es insólito. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la gente, ya que lo más importante es la gente. Hay un adagio jurídico que dice que lo accesorio sigue a lo principal. Lo principal debe ser la gente. Lo accesorio debe de ser el territorio. Entonces, el sistema que yo he propuesto y que sigo difundiendo es que para nosotros recuperar el mar necesitamos tener tierra, y para nosotros tener territorio necesitamos primero recuperar a la gente. Entonces el orden lógico
de la recuperación es recuperar la gente para poder recuperar el territorio, y recuperar el territorio para poder recuperar el mar territorial y la plataforma continental que nos pertenece a ese espacio terrestre que nos fue usurpado por los ingleses en hacía 2 días de nuestra historia patria. ¿Cómo el educador contribuye? ¿Cómo el educador puede contribuir desde la base, desde el aula, desde el roce con los niños, la formación, para la valoración tanto del territorio como la identificación con el En aquella oportunidad que nos vimos por allá en el CELAR, creo que les repartí un tríptico. Yo te voy a dar un tríptico también, o te voy a dar varios trípticos para que tú te los lleves y para que los reproduzcan y para que cada ciudadano, al nivel que sea, aprenda las 14 preguntas y las 14 respuestas que están allí en ese tríptico, ¿no? Es necesario tener un conocimiento básico que pueda darnos respuesta a 5 preguntas y a 5 interrogantes básicas y fundamentales en el conocimiento del territorio Esequibo. Nosotros tenemos que saber qué es el Esequibo. Nosotros tenemos que saber por qué el Esequibo es nuestro. Tenemos que saber la historia real y saber por qué aparentemente perdimos el Esequibo. Y tenemos que darnos respuesta de por qué no lo hemos recuperado. Y la pregunta y la respuesta de las 1000 lotes. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar el territorio? Entonces, dándole respuesta a esas 5 interrogantes, uno puede tener o puede tomar conciencia de la realidad del tema del Esequibo y podemos coadyuvar a difundir el conocimiento, que es la parte más importante que puede tener un profesor, un maestro, un académico, de difundir el conocimiento. Porque a través de la difusión del conocimiento es que podemos tomar conciencia, y a través de la conciencia es que podemos tener acciones concretas para la recuperación de ese espacio geográfico. Muchas gracias, coronel. Un saludo cordial a toda esa VB en virtud de todo este trabajo que están haciendo de difusión de nuestro territorio Esequibo, y sigo la orden aquí en la misión Esequibo, tratando de difundir el conocimiento para que tomemos conciencia de lo que es patria. El sol de Venezuela nace en el territorio Esequibo, nace en el río Esequibo, nace cuando levanta allá en el horizonte sobre el río Esequibo, empieza el espacio geográfico que le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela.